Buenas noches. Vamos a iniciar la segunda clase del curso de salud mental que nos hemos propuesto llevar adelante para dar a conocer una propuesta de lo que significa la teoría del hombre y su desarrollo. Esta clase trata de dos temas especiales. El primer tema se refiere al cerebro y el segundo tema se refiere a la estructura psíquica. El cerebro es una estructura muy especial y es importante que se tenga muy claro. Morfológicamente la dividimos, lo conocemos como dos hemisferios, derecho-izquierdo, y también sabemos que existen lóbulos, ellos cada uno en cada hemisferio, dos lóbulos frontales, dos lóbulos parietales, dos lóbulos temporales, dos lóbulos occipitales. Antes de continuar esta referencia, es importante conocer un poco de la historia. Lógicamente, los griegos comenzaron a plantear el tema del cerebro y se dice que Hipócrates llegó a decir que muchas de las enfermedades o trastornos mentales eran debidos a alteraciones del cerebro. Hipócrates habló de que la epilepsia era una enfermedad producida por daño al cerebro. La histeria la consideró como una enfermedad en la que había alteraciones del útero dentro del cerebro, del abdomen, perdón. Con la Edad Media, los estudios del cerebro, como del cuerpo en general, se prohibieron. Y posteriormente ha sido Pavlov, el gran estudioso, investigador del cerebro, el que nos abre las puertas para el conocimiento de esta estructura, que hasta entonces se le consideraba un órgano. Luego vamos a aclarar ese tema. Lo cierto es que Pavlov siguió los criterios planteados primeramente por Descartes. Descartes dijo que el hombre, el ser humano, actuaba en base a una concepción refleja, o sea que estímulos de fuera actuaban sobre el hombre en el llamado tercer ojo, que era la glándula pituitaria, donde el fluido se distribuía luego por todos los canales y se veía la respuesta del hombre, ¿no? Una concepción mecanicista. Pavlov tomó el concepto de reflejo y sobre esa base desarrolló la teoría del reflejo condicionado. Con esa teoría del reflejo condicionado descubrió las leyes del funcionamiento de la actividad nerviosa superior. Hasta entonces se conocía la actividad nerviosa periférica, se refiere a decir a los sentidos, y se pensaba que el ojo veía, el oído oía, el gusto lo palpaba, lo recogía y lo reproducía los órganos de la degustación en la boca, especialmente en la lengua. El tacto sentía. Pero Pavlov demostró que eran receptores de estímulos externos y después de esto no llegaba la información hacia el cerebro y en el cerebro se encontraban ciertas estructuras
o analizadores centrales que recibían el estímulo y analizaban la naturaleza de ese estímulo y daban las respuestas. Esta teoría permitió descubrir cómo aprende el hombre. Logró descubrir cómo se forman la estructura psíquica del hombre. Y sobre esa base se desarrolló toda una teoría psicológica experimental. Ahora, con el paso del tiempo, sin embargo, ¿no?, se le ha estudiado al cerebro como un órgano, pero las nuevas teorías y especialmente la concepción planteada por el maestro Pedro Ortiz Cabanillas en su trabajo sobre la psicobiología, el desarrollo psicobiológico social del hombre, nos plantea que el cerebro no es un órgano. El cerebro es una estructura que sirve para codificar información social. Ahora, para entender esto, Ortiz nos plantea primero partir de la formación, el origen del sistema vivo. Es decir, los seres vivos se forman bajo un proceso doble de información. La información interna, llamada epigenética, y la formación externa o ecocinética. Es decir, parte de la célula que tiene información genética. Al dividirse la célula se forman tejidos y es la información metabólica. Mientras tanto va actuando desde fuera los estímulos de la naturaleza que van generando estos cambios internos. Después de esta formación de tejidos que constituyen especies animales, se forman los órganos y estos órganos están estructurados, organizados específicamente por información neural. O sea, ya se han formado ciertas estructuras que desarrollan una cierta función neurológica, haciendo que funcionen los órganos internos. En este avance y modificación del medio externo, se va formando ya una estructura superior, estamos hablando ya de mamíferos superiores, que es un cerebro primitivo o paleocórtex cerebral, y en este paleocórtex cerebral ya se recepciona, se codifica información especial, a la que se denomina información psíquica, pero que es inconsciente, es decir, se siente frío, calor, y se aprende, bueno, algunas particularidades del mundo externo. Entonces se forman dos procesos psíquicos, uno afectivo y el otro cognitivo. Ya al formarse el Homo sapiens, después de un proceso de mutación con cambios orgánicos generales, la posición vertical pasa a posición horizontal, cambios en la laringe, posibilidades de generar lenguaje y sobre todo creación de objetos, lo que se llama la ergo-lalo-corticalización. Ergo, trabajo, lalo, lenguaje, corticalización es la creación de la nueva corteza o neocorteza cerebral. En estas circunstancias ya el hombre ha creado sociedad y en esta sociedad ya se desarrolla el lenguaje. Y al tener esa nueva estructura del sistema vivo, entonces el hombre ya se desarrolla por información epigenética, que forma su cuerpo internamente, y sociocinética,
que viene a ser la información que la sociedad le da al hombre. Y aquí juega un papel fundamental el cerebro. El cerebro no tiene entonces dos estructuras básicas, que son el paleocórtex cerebral, que codifica información inconsciente, y el neocórtex cerebral que codifica información, ¿no?, de tipo consciente ya. Eso lo veremos en la parte psíquica. Ahora, el cerebro desde el punto de vista bioquímico tiene una estructura especial, no, por la cual se intercambian también sustancias químicas entre las neuronas. Y el cerebro también tiene una capacidad, no, semiótica, que consiste en que las señales que recibe del mundo externo, ¿no?, por ejemplo el lenguaje, lo transforma en proceso psíquico. Entonces, ahora combinamos el concepto del cerebro con el concepto de psiquismo. Tradicionalmente se ha hablado del aparato psíquico, ¿no?, la conducta, el lenguaje, el afecto, la atención, la vigilia, los procesos de la memoria, las necesidades, los procesos cognitivos, se dice sensibilidad, percepción, pensamiento y orientación. Pero estos conceptos se han manejado con una concepción dualista, ¿no? Para explicar estos procesos internos, primero se ha hablado del alma. Incluso se decía que el alma habitaba dentro del cerebro. Luego se ha hablado de la razón. Y posteriormente, en la sociedad moderna, se habla de la mente. La mente es un conjunto de funciones o capacidades psíquicas, ¿no? Lo particular es que se le hace independiente del cerebro. Aunque las neurociencias actuales tratan de buscar explicación, ¿no?, de estos procesos en la estructura cerebral. Como dicen algunos, el pensamiento es producto del elaborado del cerebro. Pero Pedro Ortiz nos dice que la información social se codifica en el cerebro, y al codificarse en el cerebro se forma la conciencia. La conciencia es toda la información que recibimos diariamente en nuestro diario vivir. Esta conciencia está integrada por 3 niveles. Internamente, la epiconsciencia, la subconsciencia y lo inconsciente. Lo inconsciente son lo que ya hemos dicho, los fenómenos afectivos y cognitivos. Lo subconsciente está formado por la información social que se ha codificado dentro de la corteza cerebral y ha formado sistemas afectivo consciente, cognitivo consciente y luego, ¿no?, volitivo consciente. Ahora, el cerebro, la conciencia tiene procesos epiconscientes, y estos son la imaginación, la percepción, el pensamiento y la actividad personal. Los llamados procesos psíquicos inconscientes que hemos señalado, que son 3, afectivo, cognitivo y volitivo, forman, ¿no?, cuando el individuo actúa, ¿no?, mapas funcionales que constituyen la base de la imaginación, la percepción, el pensamiento y la actividad personal.
Ahora bien, gracias a la conciencia se forma también la personalidad en relación a la sociedad. En todo caso, la personalidad es producto de la sociedad. Y la sociedad o la personalidad tiene tres estructuras: temperamento, intelecto y carácter. El temperamento está formado por afecto y se va desarrollando desde el útero materno, 4 meses de embarazo. Cuando nace el niño, ya la familia, la interacción social hace que ese temperamento vaya cambiando. Los procesos cognitivos forman el intelecto. O sea, todos los conocimientos que va adquiriendo el individuo constituyen el intelecto o inteligencia. Y los procesos, ¿no?, volitivos, motivacionales, necesidades que forman los valores, constituyen el carácter. Ahora, cuando el individuo actúa, pone en juego el comportamiento que tiene base afectiva, la competencia que tiene base cognitiva y la conducta misma que tiene base ética, de valores. Tratándose de la conducta y en especial de la actividad personal, hay una estructura especial que está constituida por la ansiedad, la atención y la expectativa. Cuando el individuo va a actuar, no tiene una cierta ansiedad para poder impulsar su actividad y luego centra su atención en lo que va a hacer y finalmente no tiene una expectativa que va a suceder, ¿no?, en base a lo que va a hacer. Entonces, sobre esa base, entendemos, se desarrollan, ¿no?, lo que llamamos entonces estructura psíquica, lo psíquico del ser humano. Ahora, Pedro Ortiz nos dice: el cerebro en actividad es conciencia y en estructura es memoria. Pedro Ortiz conceptúa que la memoria es global y a su vez también señala que la personalidad es el sustento de la sociedad. Eso lo vamos a ver después en un tema especial sobre personalidad. Pero es importante saber entonces que la conciencia, desde esta concepción, desde esta propuesta, ya es el mismo cerebro, la misma corteza cerebral que codifica la información psíquica. Y esa información psíquica entonces ya es integrada dentro del cerebro. Y con esto se supera el dualismo, ¿no? El cerebro se le ve como actividad y como estructura. Entonces ya no está separado. Tanto así que tenemos un cerebro personal, ¿no?, y tenemos también un cuerpo personal, porque la actividad que cada uno de nosotros desarrolla es una actividad personal, particular, individual. Cuando hemos dicho que la información social es la base del desarrollo del ser humano, también podemos decir que la información social va de arriba hacia abajo, reestructurando la información epigenética. Es decir, cambia, ¿no?, el funcionamiento de los órganos internos hasta de las mismas células del cuerpo. En ese sentido, vamos a verlo más adelante, tenemos un cuerpo personal. Cada uno tiene un cuerpo propio de su persona, ¿no? Entonces, por otro lado,
El cerebro tiene en la parte microscópica 180.000 millones de neuronas. Y algo más, cada una de esas neuronas puede conectarse con 5.000 más, lo que hace una cifra de 9.7 millones de kilómetros. Es decir, 10 a la 15 a la 15. Por consiguiente, la potencialidad, la capacidad del cerebro es inconmensurable. Aquí Pedro Ortiz llama la atención en el sentido de que el cerebro del ser humano tiene pues una capacidad inmensa para recibir información, y lo que el individuo tiene que hacer es cuidar esa información, que esa información sea de calidad. Lamentablemente la sociedad satura la estructura del cerebro con información inadecuada, con información de poco valor. Y eso hace entonces que el individuo pierda posibilidades de su desarrollo humano. Como nosotros hemos señalado la importancia de la salud mental, y hemos dicho que la salud mental la entendemos en dos niveles: en el nivel de estructura psíquica y en el nivel de información. Como información, justamente la información de salud mental es la información de mayor calidad que debe recibir el hombre para su desarrollo personal. Todos somos testigos de que en los colegios no se nos enseña absolutamente nada sobre el cerebro y menos sobre la estructura psíquica. Y se plantean una serie de teorías, concepciones, criterios, pero científicamente no pueden explicarlo. Como dice Pedro Ortiz, las ciencias naturales, las ciencias biológicas, por sí mismas no pueden entender, no pueden establecer una teoría psicológica. Hay necesidad de unir las ciencias biológicas con las ciencias sociales para entender. ¿Y qué es lo que aporta la sociedad al hombre? Pues la información social. Y de ellas, la información más importante para el hombre es la información de salud mental. Cuando nosotros decimos, entonces el cerebro tiene capacidad para recibir más y mejor información, estamos proponiendo que el cerebro debe ser utilizado en mejores condiciones para que toda su potencialidad, sus capacidades se puedan valorar, se puedan utilizar. Pero ¿cuál es el problema? El colegio no trabaja bajo esos criterios, desconoce la importancia del cerebro, y finalmente el modelo educativo que tenemos se basa o da preeminencia a la cognición, y se propone que en el neocórtex cerebral, la corteza cerebral fundamentalmente humana, solo se codifica información intelectual, o sea, conocimientos académicos, y no se toma conciencia de que la información afectiva también es información, o que el afecto es información. Siguiendo a Piaget, se piensa que el afecto es una especie de energía que acompaña a lo intelectual. Y otro aspecto central que no se toma en cuenta es los valores. No se cree, no se considera que los valores también es información social y que también se codifica en la corteza cerebral. O sea, la corteza cerebral tiene 3 sistemas de información: la información afectiva, la información cognitiva
y la información, por supuesto, de valores. Los valores se van formando desde niño con las necesidades sociales. El hombre tiene dos tipos de necesidades: la necesidad primaria de alimentación, de sueño, de reproducción, de sed, de hambre, y las necesidades sociales. Las necesidades sociales se adquieren, se aprenden en la vida diaria. Cuando los padres le dicen a los hijos: no, sería bueno que te cambies, me parece que esa ropa no te queda, creo que te conviene que hagas esto. Entonces se van generando necesidades, esas necesidades se van convirtiendo en motivaciones y esas motivaciones adquieren el carácter de valores. Ese es el proceso por el cual se desarrolla el ser humano y se impulsa para ser cada vez mejor. Pero en la educación no se toman en cuenta estos criterios. Entonces, la información de salud mental no es lo mismo que la información académica, matemática, historia, geografía. Y esa información académica no va a formar estructuras psicológicas. Esa información académica va a formar un profesional, va a orientar al individuo para que decida de repente aprender o constituirse como profesional en algún campo del quehacer social, ¿no? Pero no va a formar ni su conciencia ni su personalidad y toda su estructura psíquica que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Por eso nosotros en la teoría de la salud mental que hemos desarrollado, no aportamos un conocimiento o una información social diferente, que es una información social para el desarrollo humano integral. Ese conocimiento, esa información social tiene otra calidad y se convierte en estrategias para la vida del ser humano. Hemos comenzado diciendo que hay que, no, y lo vamos a ver más adelante, hacer estimulación psicomotriz temprana al niño, para que se desarrollen justamente las sinapsis, que son las uniones de las neuronas y que van a permitir una mayor acumulación de información. Entonces, la salud mental, no, ya hemos dicho, parte de crear primero un plan de vida. Este plan de vida implica organización de 3 elementos: el medio social, o sea, todo lo que está fuera de nosotros, el tiempo, ¿no?, y las actividades. Un gran psicólogo decía: la psicología no tiene el secreto de los hechos humanos porque estos no son internos o no están dentro del hombre, sino están fuera en la sociedad. Y cómo interiorizamos el mundo externo a través del lenguaje, a través de la palabra. Esa información social que recibimos, ¿no?, el cerebro la transforma en estructura psíquica, es decir, en afecto, en cognición, en valores, en pensamiento, en imaginación, en percepción, en los procesos psíquicos de los que estamos hablando. La conciencia entonces guarda esa información como fenómeno subconsciente. Todo lo que aprendemos queda guardado como fenómeno subconsciente. Y ahí viene el proceso de la memoria. Se habla de memoria inmediata. Es la memoria que se pone en funcionamiento sobre hechos recientes. O sea, hay un nivel de la conciencia que es preconsciente. Lo que recién se ha aprendido se puede sacar rápidamente, ¿no?
Pero existe la memoria mediata, o sea, pasada, lejana. Ahí es donde se guardan los conocimientos, ¿no? Y constituye el subconsciente. El subconsciente. Y en ese nivel de subconsciencia puede quedarse, ¿no? Días, semanas, meses, años, ¿no? Se dice que lo que más recuerda el hombre es aquellos procesos de información que recibió de niño, pero que sean agradables o también trágicos. O sea, que tengan un contenido afectivo. Es decir, que haya sucedido algo que les ha afectado, ¿no? El afecto, que es el primer proceso psíquico que se desarrolla en el niño, ¿no? Se forma con la relación directa del padre y de la madre con el hijo, cuando lo baña, cuando le da su leche materna, cuando lo cambia, cuando lo hace dormir, cuando lo pasea. Y aquí funciona lógicamente el lenguaje. Por eso Saramago dice, en el sonido de la palabra va el significado, ¿no? Va el mensaje. Porque la palabra, ¿no? Es la que se codifica en el cerebro. Hay que entender también que la palabra es interna, es un fenómeno psíquico. Y el lenguaje es un proceso externo, se aprende, se conoce. Ahora, para que se desarrolle el ser humano y pueda desenvolverse adecuadamente en la sociedad, tiene que aprender toda la información social que ha creado y va creando el hombre a través de la historia. Y ahí hay un tema grave y un tema injusto. ¿Por qué razón? Porque esos conocimientos creados por el hombre no están guardados en aparatos, en estructuras, en objetos. Y esos aparatos, estructuras, objetos como los libros, como la computadora, como los celulares, cuestan. Y al costar, ¿no? Entonces tienen, ¿no?, que lógicamente discriminar a las personas. No todos tenemos acceso a comprar aparatos tecnológicos. Es lo que sucede ahora con la educación virtual. La educación virtual está mayormente al acceso de unos pocos porque no todos tenemos los aparatos tecnológicos. Ya hemos visto a esos niños héroes de nuestro pueblo. Acá nomás, en los cerros del Agustino, que suben al lugar más alto de ese cerro con su celular para poder captar señal y poder aprender la clase virtual que les da el colegio. Mientras el gobierno resuelve el problema burocrático de cómo liberar las tablets de las aduanas, cosas de los gobiernos y sus incapacidades. Por eso que es fundamental la información de salud mental, porque esa información de salud mental es la que le va a dar calidad a la estructura psíquica del ser humano. En el año 90, cuando la Organización Mundial de la Salud, a través de su rama para Latinoamérica y el Caribe, la OPS, organizó una reunión en Caracas convocando a los expertos de salud mental de Latinoamérica y el Caribe. Entre sus acuerdos que se escribieron en un documento que se llama Carta de Caracas, señalaban que la vida mental o la salud mental es lo que de la manera más exquisita expresa lo humano. Es más, los griegos no
le pusieron psique, pero relacionado con qué, con la mitología griega. En la época griega había una hermosa doncella, lamentablemente vivía en la época también de la mitología griega, y en la que existía pues Venus, que era la diosa de la belleza, del amor, y Venus le tenía mucha envidia a Psique. Psique significa mariposa. Si uno corta el cerebro verticalmente va a ver una estructura interna como una mariposa. Son los ventrículos cerebrales. Bueno, esta doncella era tan hermosa que Venus le tenía envidia y mandó a su hijo Cupido que se enamore y la mate, porque no podía ser posible que haya alguien más bella que ella. Lógicamente los dioses menores, duendes de esa entonces en la mitología griega, los llevaron lejos a los novios para que Venus no les haga daño. Pero ¿cuál es la lección? ¿Cuál es no el mensaje que nos da esa idea de psiquismo? Que lo psíquico debe ser bello, debe ser armonioso, debe ser agradable. Entonces debemos por eso preocuparnos, ¿no?, de hacer un plan de vida en el que graficamos el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida tenemos 3 actividades. El sueño, que es la raíz, hay que dormir 8 horas. El tronco, que son la actividad principal, el juego, el estudio, el trabajo. Y las ramas, que son higiene mental, deporte, cultura, recreación, relaciones sociales, relaciones afectivas, relaciones laborales en general, y otras actividades. Pero esas actividades deben de ser de calidad, deben de tener un gran contenido. Y por eso mismo también el medio social externo, la sociedad en la que vivimos, debe ser también armoniosa, organizada, bella, para que esto que va a constituirse en nuestro psiquismo, que es información social que viene de fuera, entonces tenga pues una correlación. Cuando hablamos de información social, hablamos también de reflejo. El concepto filosófico de reflejo significa que lo material del universo se refleja en el cerebro internamente. O sea, lo que se ve afuera no es más que un reflejo de lo que se ve adentro, ¿no? El hombre no crea, la imagen que tiene dentro se refleja en su cerebro. Entonces, está dentro de la concepción de Pavlov, la teoría del reflejo, pero filosóficamente entonces es una concepción de la vida. Para que el hombre se desarrolle, entonces debe de cuidar su cerebro. Y ahí viene el problema pues de la sociedad actual, ¿no? El neoliberalismo promueve el libre mercado, ¿no?, que es el que debe orientar y organizar la vida de la sociedad. Y para eso tiene sus leyes de la oferta y la demanda. Y lo único que quiere es que haya productores y consumidores. Lógicamente que haya un gobierno pequeño para que no obstaculice su afán de ganancia. Ya Thomas Piketty, en su libro El capitalismo en el siglo XXI, ha demostrado que estos modelos sociales neoliberales se dedican solamente a acumular ganancia y favorecer a unos pocos. El pueblo, la sociedad, el país que formamos debe tomar conciencia de la importancia de la salud mental para exigir que los gobiernos no satisfagan las necesidades sociales del hombre, es decir, una buena estructura de salud, ya lo estamos viendo ahora, la ridiculez de salud que tenemos, una buena estructura de educación, ya lo estamos viendo ahora, pésima,
una buena estructura urbanística. No puede haber gente viviendo pues en Ticlio Chico, ni en los cerros, asentamientos humanos con seres humanos relegados a la destrucción, al abandono. Y trabajo seguro. No puede haber, pues, no, personas que no tengan acceso al trabajo. ¿Con qué dinero va a financiar la educación de un hijo, un padre, si no hay trabajo? Pero la educación debe ser gratuita, la salud también debe ser gratuita, ¿no? La vivienda debe ser gratuita, y el trabajo debe ser seguro, permanente. Es decir, la sociedad tiene que trabajar para el hombre, pero eso solamente se va a poder entender cuando se logre, ¿no?, concientizar la importancia de la salud mental. La salud mental es el resultado de la vida. O sea, si yo quiero decir que estoy viviendo bien, es porque tengo salud mental. Duermo bien, estoy alegre, estoy contento. Están satisfechas mis necesidades sociales, no tengo preocupaciones como las que vivimos ahora, ¿no? Y la salud mental a su vez es el eje organizador de la vida. ¿Qué significa eso? Que yo no hago nada que no dañe mi salud mental o que dañe mi salud mental. Todo lo que yo hago tiene que ser a favor de mi salud mental, por el bien de mi salud mental. Y eso también deben hacer los gobernantes de los municipios, de las gobernaciones, de los estados, de los países. Hoy estamos viviendo una crisis social enorme. ¿Por qué razón? Por la falta de educación en salud mental. La falta de preparación en salud mental en los colegios lleva al hecho de que se formen individuos como los que vemos en el Congreso, o los que vemos también asumiendo ministerios, que no tienen idea de la tarea que deben de cumplir y del rol que tiene la sociedad con el hombre. La teoría de la salud mental es la filosofía de la vida actual, y la teoría de la salud mental, de acuerdo a mi gran maestro Javier Mariátegui, sirve para optimizar al hombre como sujeto histórico. Más claro no puede ser. Pero cuando vemos que quieren destruir la bahía de Paracas, eso es salud mental. O cuando vemos niños en el Ticlio muriendo de frío y de hambre, eso es salud mental. O cuando vemos a nuestros hermanos arequipeños llorando por la muerte de sus seres queridos por falta de oxígeno, ¿eso es salud mental? No. Si bien es cierto, estamos encerrados como los hombres primitivos de las primeras etapas del desarrollo de la civilización, cuando salgamos debemos de salir para crear una nueva sociedad, una sociedad igualitaria y del buen vivir. Esa es mi aporte y espero que ustedes lo difundan, lo den a conocer y así podamos entonces juntos, como en el Imperio Incaico, hacer una minca de esta sociedad. Nos quedamos comprometidos para el próximo, esta vez sí, martes. Hoy hacía un miércoles por razones familiares, problemas de los que todos vivimos acá en Lima, también se producen en Trujillo, familiares que tienen que enfrentar crisis y problemas y a los que tenemos que atender y que hemos atendido. Felizmente con expectativas. Pero el próximo martes estaremos igualmente como hoy a las 6. Y este jueves a las 10 de la mañana seguimos la lectura, ¿no?, y presentación de nuestros libros de la Enciclopedia de la Vida. Muy bien, quedamos entonces
Hasta el próximo martes. Muchas gracias.